Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 17 de diciembre para quinto grado. Comenzamos con matemáticas, el tema es un triángulo de altura. Había una vez una regla y una escuadra. Su primo Escaleno lo molestaban, siempre le decían que él no era un triángulo de altura. Regla le dijo a Escuadra que le mandara un mail a la maestra para buscar su identidad. Vamos a recordar algunos datos. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo? Tienen 3 alturas. ¿Todas las alturas caen dentro del triángulo? No, porque algunas alturas al trazarlas se proyectan fuera del triángulo como un triángulo rectángulo. También recordemos que la altura es perpendicular a la base. Para obtener la altura tenemos que identificar los lados y los vértices. Vamos a señalar nuestro vértice con la letra mayúscula y con la letra minúscula a los lados. La altura es perpendicular, trazada desde un vértice al lado opuesto, o su prolongación se dice que es perpendicular porque la línea que sirve para determinar la altura forma un ángulo de 90 grados. La línea roja es la base. Tenemos que buscar el vértice que es opuesto, entonces vamos a ocupar la regla y escuadra para hacerlo, aunque también podríamos hacerlo con 2 escuadras. Esa línea sería la altura, la cinta de color azul. Continuando con el mismo procedimiento vas a trazar la altura 2. Primero colocamos la regla y después la escuadra formando una perpendicular. Así le quedó a Tom. Por último vamos a localizar la altura 3. Primero coloca la regla y después la escuadra para formar una perpendicular quedando por fuera del triángulo. Vamos a trazar la base con color rojo y ahora vamos a formar la perpendicular para señalar la altura con color azul. Ahora el triángulo escaleno se va a sentir muy feliz porque sus cualidades lo hacen únicos y es tan importante como los otros triángulos. Como podemos observar, aquí tenemos 3 alturas del triángulo escaleno. El reto es el siguiente. Te invito a trazar la altura de cada uno de los siguientes triángulos utilizando la regla y escuadra. Seguimos con la historia. El tema es la libertad de imprenta. El día de hoy trabajaremos con un tema muy interesante. ¿Sabías que la libertad para expresar ideas y opiniones es un derecho humano fundamental? Aquella época fue muy importante para conquistar las libertades. La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder político lo tiene el pueblo, que elige a sus representantes mediante el voto. Es tan importante la libertad de expresión porque es lo que nos permite manifestar nuestros puntos de vista para poder tomar decisiones en conjunto y así garantizar la libertad de expresión, que ya es importantísimo para la democracia de cualquier país. La libertad de expresión tuvo que conquistarse con mucho esfuerzo. Para todos los gobiernos estaban acostumbrados a practicar varias formas de censura para evitar que las autoridades fueran criticadas. A lo largo del siglo XIX existieron algunas leyes que limitaban mucho la libertad de imprenta. Benito Juárez en su momento decretó lo siguiente: decreto del gobierno sobre la libertad de expresión. Te invito a reflexionar sobre los cambios que trajo esto a nuestro país. ¿Se imaginan que si para poder hablar lo que pensamos primero tuviéramos que pedir permiso al gobierno o pagarle? En esa época muchos periodistas fueron encarcelados por expresarse. Es como si tu mamá te castigara por decirle que no te gustó la sopa. La caricatura periodística es una forma de criticar al gobierno por medio del humor. Los periodistas utilizaban caricaturas para criticar al gobierno. Los caricaturistas eran perseguidos. ¿Cómo crees que sería México si como ciudadanos no tuviéramos la libertad de expresar lo que sentimos, pensamos y queremos? Tal vez existiría algo como la policía de la opinión que te persiguiera si dices algo que no le gusta al gobierno. Sería algo espantoso, y es por eso que es tan importante que como ciudadanos expresemos nuestros puntos de vista. Nos presentan al Fisgón, que es su seudónimo. La prensa luchó por la libertad de expresión y está vinculada por la lucha de la libertad de imprenta. Los liberales estaban convencidos que la expresión era muy importante y los conservadores querían que se siguiera pensando solo lo que decía la Iglesia. La caricatura fue la punta de lanza de todas las naciones de Occidente. La caricatura es muy difícil de censurar. Muchos liberales también fueron periodistas como el nigromante Guillermo Prieto e Ignacio Altamirano. Es sumamente importante que todas y todos nos involucremos en esta lucha, corregir lo que está mal y mejorar como nación. Las limitaciones de la libertad de imprenta son necesarias cuando tomamos en cuenta que la información puede ser utilizada para mentir o dañar. La prensa se convirtió en un gran negocio y entonces los periodistas dejaron de ser pequeñas empresas y se convirtieron en grandes negocios. El día en que se encontró que la información era tan importante o se dejaba dinero, en ese momento dejó de importar la verdad. Uno de los grandes negocios es el que dicta lo que se habla o discute en el país. En el caso de México son las televisoras.
La libertad de expresión es una costumbre y es muy difícil conquistar, pero también muy difícil de quitar. La información se puede manipular y es por eso que hay que utilizar las redes sociales con mucha responsabilidad. A lo largo de la historia ha sido muy difícil conquistar la libertad de expresión. El reto es el siguiente. Te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Tienes la oportunidad de expresarte libremente? ¿Cuáles son los límites que enfrentas al hacerlo? ¿Cómo lo harías para promover que otros ejerzan este derecho de una manera responsable? Seguimos con lengua materna. El tema es el informatón. Tom, reportero guapetón, nos dice que tenemos mucho material y que hoy es momento de decidir qué conforma nuestro boletín. Vamos a revisar que nuestro escrito tenga las características del boletín informativo. El título podría ser Informatón. Puedes ponerle un nombre creativo a tu boletín. El boletín informativo es un texto con noticias de interés y se distribuye en forma regular, ya sea semanal, mensual, trimestral o anual, a un grupo que comparte un interés particular. Puede tener varias funciones, por ejemplo, mantener informado al público sobre temas de su interés, ofrecer un medio para intercambiar información en menos tiempo. En nuestro caso, su principal función será la de mantener informados. Vamos a revisar la estructura. En la página 71 de tu libro tienes información del tema. Vamos a distribuir el trabajo de esta manera. Y aunque cada uno tiene tareas asignadas, vamos a trabajar en equipo. Primero con el contenido. Se requiere hacer una selección de texto y fotografía. Aquí tenemos algunos trabajos que hemos realizado. Debemos revisar el lenguaje sea comprensible y el lenguaje que sea adecuado al público que va dirigido. En el caso del reportaje Reserva Ecológico Huitepec, el lenguaje no es sencillo. En este caso es necesario agregar la explicación para que sea más claro para los lectores. La información debe de ser lo más claro posible. Tenemos que imaginar y pensar que todos estos textos e imágenes le pueden atraer a nuestro público. También necesitamos de la carátula, el nombre y el título del boletín. Primero vamos a poner un texto informativo, un texto literario y un anuncio publicitario. Nos llegó una carta. Ivana nos dice: le quiero platicar que aquí donde vivo el mes de noviembre va a haber una campaña contra la influenza, porque es tiempo de frío y nos podemos enfermar. Para hacer la nota informativa podría quedar así: el pasado noviembre se llevó a cabo una campaña de vacunación. Muchas personas fueron beneficiadas para cuidar su salud. Esta es la portada. Tenemos el título y el logotipo. Está en el centro. Vamos a elegir el medio en el que se puede publicar. Como en este momento no podemos salir, puede ser por correo electrónico o lo podemos hacer nosotros a mano. Antes de que salga el periódico, un editor se encarga de darle forma al periódico. De ahí se manda la maquetación y una vez lista se prepara la plancha de cada impresión por página. Finalmente las máquinas colocan las páginas en orden y de ahí se distribuye. Por lo pronto, les recomiendo que si no cuentan con internet, tú puedes reproducir los boletines a mano. Puedes ayudarte de tus familiares y para distribuirlo, hazlo con tu misma familia. Recuerda que necesitamos seguir cuidándonos. Seguimos con artes. El tema es A Belén, súbale, súbale. El aprendizaje esperado es clasificar otras obras artísticas teatrales por su origen, época o género e identificar sus principales características. Pacme nos pregunta ¿cómo se representan las pastorelas actuales? En una pastorela tradicional la trama es la misma. El objetivo principal es que los pastores lleguen a Belén y la lucha entre el bien y el mal. Hay siempre tres elementos: el bien personificado por ángeles y arcángeles, el mal representado por diablos y el tercero en la humanidad, representado por personas. La pastorela moderna se sigue respetando con los mismos personajes, pero puede ser de manera cómica y tropicalizada en un lugar actual, y por supuesto se actualizan los temas. Por ejemplo, en una pastorela del norte se llama Yahuwah, un huerco va a nacer, y aquí en la ciudad podría ser Pastores de la Ciudad. Las pastorelas son orientadas a los buenos hábitos y buenos valores, así como a la convivencia. Actualmente podemos encontrar pastorelas de todo tipo. Vamos a ver a los personajes en una pastorela actual. El ermitaño podría bailar cumbia. Gila es vanidosa. Bato también baila cumbia. El arcángel usa celular. El diablo también usa lentes. Chamuco ayudante 1 es vanidosa y Chamuco ayudante 2 también es vanidosa. Nos presentan un fragmento de una obra moderna. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.